Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Agradezco a todos los organizadores del Congreso por permitirme estar con ustedes el día de hoy. Les voy a hablar sobre este capítulo que escribí, Bases para la caracterización del personaje, en el libro que tienen aquí presente. Los datos editoriales ya los tienen también ahí. Hice un resumen, espero que sea de su agrado. El objetivo de la interpretación del juego es imitar algo perfectamente. En nuestro caso, el personaje. Explicarlo, ejecutarlo y recrearlo mediante acciones que nos denoten el carácter del personaje, sus antecedentes, sus consecuentes, sus emociones, sus motivos, sus objetivos, todo dentro de una estructura que cuenta con un lugar de acción y un tiempo en el que suceden los acontecimientos y con todos los elementos que rodean la representación. ¿Cómo lograr que un actor imite perfectamente, más allá de sus cualidades histriónicas, de su inspiración y de su talento? Primero está la formación profesional, la práctica escénica, las tablas, pero también debe de tener desarrolladas habilidades en técnicas interpretativas, en su formación corporal, una formación corporal rigurosa, en una preparación vocal, debe de tener un alto nivel de cultura general, de análisis de texto. El trabajo del actor no es fácil si pretende hacerse bien, con entrega y con ética, con el corazón. Se han planteado hasta este momento algunos conceptos que debemos considerar al momento de estudiar el personaje y a recrear en el proceso de construcción. La mayoría de estos rasgos y características pertenecen al actor como individuo, pero tendrá que adaptarlas, modificarlas o ignorarlas para adecuar su yo a las características propias del personaje, ya que el elemento del trabajo del actor es su cuerpo, su voz, sus emociones. Es indispensable que el actor tenga pleno conocimiento de todos estos aspectos de sí mismo y de la técnica de interpretación para poder integrar todo a su favor a la hora de su quehacer escénico. Estos son los puntos que debemos de considerar. La emoción, la conciencia, la conducta, reacciones a los estímulos, el temperamento, la introversión, la extroversión, el carácter, el arquetipo, estereotipo, la imitación. Hablemos de cada uno de ellos. La emoción es un término empleado fundamentalmente como sinónimo de sentimientos y que en psicología se emplea para denominar una reacción que implica determinados cambios fisiológicos, tales como la aceleración o disminución del ritmo del pulso, la disminución o el incremento de la actividad de las glándulas o un cambio en la temperatura corporal. Todo ello estimula al individuo o alguna parte de su organismo para aumentar su actividad. Las tres reacciones primarias de este tipo son la ira, el amor y el miedo, que brotan como respuesta inmediata a un estímulo externo, o son el resultado de un proceso subjetivo, como la memoria o la asociación o la introspección. Todas las reacciones emocionales están acompañadas por alteraciones fisiológicas momentáneas, como en el caso del aumento del ritmo del corazón durante un acceso de ira. El miedo, por ejemplo, puede desencadenar manifestaciones violentas, como el temblor de los miembros o una momentánea pérdida de voz. Veamos lo que nos dicen tres expertos sobre las emociones y cómo éstas nos afectan en nuestra integración social. Jung nos habla sobre la importancia de las emociones, que es la emoción es la fuente principal de la conciencia. Para Frederick Perls, las emociones son la fuerza que da energía a todas las acciones. La emoción son las expresiones de nuestras excitaciones fundamentales, las formas y los medios para expresar nuestras elecciones y satisfacer nuestras necesidades. La emoción es distinta según las diferentes situaciones. Por ejemplo, es diferente la de las glándulas suprarrenales de la ira y el temor en comparación con las de las glándulas sexuales del líbido. La excitación emocional moviliza el sistema muscular. Si evitamos la expresión muscular de la emoción, provocamos la ansiedad, que es el embotellamiento de la excitación. Se puede concluir que las emociones son la energía de las acciones,
reguladas por nuestra relación-reacción con el entorno, provocando diferentes sentimientos que son dados por cambios o reacciones fisiológicas. Tenemos que estar muy atentos a estas alteraciones físicas, movimientos o microacciones y ponerlas al servicio del personaje. Estas afectan nuestras relaciones con los demás. Dicho sea, son los patrones de conducta y estos regulan nuestros hábitos. A la hora de estudiar el papel y construir el personaje, es de vital importancia tener en cuenta todos los patrones de conducta que observamos, ya que a partir de estos patrones podemos estructurar y crear la partitura de acción. Como nos dice Skinner, la personalidad es como una colección de patrones de conducta. Para poder observar los patrones de conducta, hay que entender qué es la conducta. Y la conducta es todo aquello que un organismo, en nuestro caso un personaje, hace y puede ser observado. Es aquella parte del funcionamiento de un organismo que está empeñada en actuar o tener trato con el mundo exterior. Para Skinner, la conducta es el reflejo de algún estímulo y este puede ser condicionado, ya sea por la voluntad de un tercero o se vea condicionado el individuo por medio de los estímulos que su entorno social le da, por experiencias previas, por su historia genética, generando así acciones y reacciones que moldean la personalidad del individuo. Para nosotros como actores, todas estas experiencias previas y las generadas por el entorno serán parte de las circunstancias dadas y del marco referencial que consideraremos para construir nuestro personaje. Ahora bien, cada uno de los estímulos genera una respuesta en el individuo. A esto es lo que llama Skinner condicionamiento operante. La conducta operante se fortalece o se debilita por medio de los elementos y de los eventos que siguen a la respuesta. Él pone, por ejemplo, cuando quería enseñar a su hija a nadar. Ella tenía miedo de meterse al agua y sumergir la cabeza y hacer burbujas. Entonces lo que hizo es sustituir ese estímulo miedo, ese estímulo, por algo positivo, dándole un chocolate. Entonces cambió el miedo por un estímulo placentero. De la misma manera en la vida diaria, si tenemos algo y el resultado es positivo, compensa el esfuerzo realizado. De esta forma, si en alguna otra ocasión vivimos una situación similar, podremos tener ya un proceso para hacer lo mismo y tendremos confianza para ejecutarlo. Pero si la respuesta fue negativa, ya no tendremos ese ánimo para hablar, para haber generado ese hábito y enfrentarnos al estímulo. Para lograr superar esta etapa de negación o de indecisión para hacer algo o no, pese a la experiencia tenemos que tener o vivir etapas de reforzamiento. Y el reforzamiento es cualquier estímulo que aumenta la probabilidad de una respuesta. Existen dos tipos de reforzadores, los positivos y los negativos. Los primeros hacen que ocurra una conducta o una respuesta deseada y los segundos producen la respuesta deseada mediante un estímulo adverso, en el sentido de que son las cosas de las cuales nos apartamos. Los reforzadores primarios también, que son las recompensas físicas directas, y los secundarios son los estímulos naturales que se han asociado con los reforzadores primarios, de modo que a su vez actúan como recompensas. Por decir algo, el dinero al trabajar es un reforzador secundario. Seguimos sumando elementos que no son útiles a la hora de crear el personaje y que obedecen al análisis del texto. Tenemos que considerarlos para saber que hay que buscarlos. Solo así podremos encontrarlos o identificarlos. Para entender el personaje tenemos que saber observar el ambiente en el que se desarrolla la acción, los antecedentes históricos y de relación a lo que llamamos las circunstancias dadas, ya que como hemos visto, estas determinan las emociones, la conducta, los hábitos y la personalidad. Hay que considerar que todos los estímulos que recibimos son el motor para alcanzar los objetivos del personaje en la historia y que los reforzadores son los generadores de los conflictos, la lucha de fuerza, que estos generadores obligan a tomar decisiones para ejecutar una acción en pos del objetivo. Como nos encontramos en el terreno de la acción, es el estímulo, el reforzador, hay la toma de decisiones y por lo tanto una respuesta que es la acción.
La energía, la fuerza y la seguridad con que se ejecute la acción nuestro personaje dependerá de su madurez emotiva, esto es, de su actitud, siendo esta la disposición que se tiene para responder de manera favorable o desfavorable hacia algún estímulo. Las actitudes están integradas por opiniones, que es la idea que se tiene sobre algo, no siempre de manera objetiva. Están también conformadas por creencias, sentimientos, que es reacción emocional sobre algún estímulo. Está conformada por conductas, que es la tendencia a comportarse según opinión y sentimiento propio. No solo la actitud determina la respuesta, depende del carácter y de la personalidad y del temperamento. Son parte del todo lo que llamamos ser humano. No se puede considerar de manera aislada. Hay que hacer una sumatoria de todo para conformar el personaje. Analicemos cada uno de estos puntos que hemos mencionado. La personalidad viene de personae, que es personaje, que significa máscara. Es la imagen que damos hacia los demás. Y Jung nos habla de 4 factores constitutivos de la personalidad. La constitución física, que es el conjunto de características morfológicas, fisiológicas y bioquímicas que caracterizan al individuo. Los impedimentos físicos, la falta, exceso de actividad, las deficiencias o excesos alimentarios, las enfermedades, las tensiones, todo influye en la personalidad y el comportamiento del individuo. El temperamento son los fenómenos característicos de la naturaleza emocional de un individuo, incluyendo su susceptibilidad emocional, estado de humor, es el aspecto emotivo de la personalidad. También Jung nos dice que existe la introversión y la extroversión. La extroversión es aquello que está centrado en el mundo, es espontáneo, es abierto, y la introversión está centrado en el yo. Y habla de 4 funciones para, eh, para que se manejan a través de la introversión y la extroversión y poder lidiar con el entorno. Uno son las sensaciones, que obtienen información a través de los significados de los sentidos. Es una función racional. Comprende más a las percepciones que al juicio de la información. El segundo punto es el pensamiento, que nos ayuda a evaluar la información o las ideas de forma racional, lógica. Es una función racional. La intuición, que es el modelo de percepción que funciona fuera de los procesos conscientes típicos. Está fuera, es parte de un proceso irracional, es como ver al través de la esquina. El cuarto punto son los sentimientos, es el sentir, el pensar, es una evaluación de la información, es otro proceso racional. Tenemos, como vemos aquí, la inteligencia, que es la capacidad que tenemos de adaptarnos a situaciones nuevas y resolver con éxito los problemas en ellas implícitos. Es la capacidad de adaptarnos a la realidad con el conocimiento previo de las situaciones para captar cosas con amplitud y profundidad. Y del carácter, que es el conjunto de rasgos de la personalidad, relativamente perdurables que tienen importancia moral y social, distinguen confundablemente al individuo. El carácter tiene matices como son los rasgos morales y éticos y determina las formas conscientes y típicas de actuar. En el Diccionario Real Academia Española nos dice que el carácter es la forma característica de constitución o estructura mental de un hombre que lo distingue particularmente de otros individuos, pero también se puede clasificar como estereotipo y arquetipo. Veamos estos dos conceptos. El estereotipo es la clasificación particularizada de grupos y personas por medio de signos, a menudo muy simplificados y generalizados, que implícita o explícitamente representan conjuntos de valores, juicios, suposiciones acerca de la conducta. Los estereotipos identifican a las personas, poblaciones, clases, etnias. Funcionan para definir e identificar a grupos de personas con parecidos en ciertos aspectos. Como vemos aquí, tenemos al villano que está caracterizado, estereotipado con el vestido negro, al Don Juan que es latino y seductor, al extranjero como un vago, el mochilero, ¿no? El avaro que es rico, la rubia tonta,
Tenemos estos estereotipos comunes. Y también tenemos los arquetipos que vienen del griego arge, fuente, principio u origen. Es el patrón ejemplar del cual otros objetos, ideas o conceptos se derivan. Jung nos dice que el arquetipo es cada una de las imágenes originarias constitutivas del inconsciente colectivo y que son comunes a toda la humanidad. Por ejemplo, Dios. Y plantea un orden para la creación de esta estructura de la personalidad, que es lo que vemos aquí. La parte consciente, que es la persona, su máscara, el ego, que es el sentido que da congruencia a esa vida, y la parte inconsciente, la sombra, el ánima o ánimus y el sí mismo. Tenemos como estos otros arquetipos que pueden también darnos una idea. Tenemos estos, la madre tierra, el padre como guía, la familia como sangre, el niño como el futuro. Estos son otros tipos de arquetipos que nos funcionan. Tenemos ahora bien que después de ver todos estos aspectos sobre el carácter, el temperamento, los hábitos, las emociones, podemos entrar al proceso de lo que es la caracterización del personaje. Y esta caracterización la tenemos que dividir en dos partes. Uno, que es la primera, que es la caracterización externa, las características físicas del personaje. Y la segunda, la caracterización interna, que es todo el personaje desde su proceso psicológico, desde la construcción de su carácter. Hablar de la construcción del carácter de un personaje no es una tarea fácil, como ya lo hemos visto, por la gran cantidad de variables que involucra, más aún cuando se hace en el proceso de creación del texto espectacular. Todas las variables se obtienen del análisis del texto dramático y no del estudio del individuo. La asimilación y aplicación de las variables se complica cuando se pretenden utilizar para interpretar o crear la vida del personaje. Implica el esfuerzo que conlleva el actor para adaptar todas estas variables a su propia personalidad y romper con sus patrones de conducta. La construcción de estas características físicas es tarea para desarrollar a la hora del proceso de los ensayos con las improvisaciones y debe de hacerse de manera paralela con la construcción interna, para que de esa forma vaya creciendo y se vayan ejecutando y encontrando las acciones que permitan la construcción del personaje. Tenemos que observar en el texto, para lograr tener toda la información, las indicaciones implícitas o explícitas que nos denoten el carácter del personaje. Esto es observar las actitudes que tiene, los patrones de conducta que nos presenta y la intención con que hace las cosas. Esto es entender el texto y el subtexto y cómo se relaciona con todo el mundo que genera la dramaturgia escénica, la puesta en escena. Tener en cuenta toda la información nos permite, en el periodo de ensayos, encontrar todos los factores para lograr la caracterización. Para lograr la caracterización externa, podremos hacer uso de la imitación. Veamos, la imitación en la psicología es la reproducción de ciertos fenómenos, como una postura, un gesto o un acto. La imitación se produce de manera natural en los seres humanos. El hombre, la mayoría de sus costumbres, comportamientos sociales como la educación, las tradiciones, la moda, se basan en la imitación. Friedman y Frege nos hablan sobre ella y nos ponen un ejemplo muy claro. Cuando vemos que un hombre camina por una habitación, abre cajones, mira de abajo, mira la revista, las mueve, podemos describir su conducta en términos totalmente objetivos. Ahora está en determinada parte de la habitación. Ha tomado un libro entre el pulgar y el índice y se puede ver lo que hay abajo. También podemos interpretar su conducta o leer un significado de ella. Si decimos que está buscando algo, o más específicamente que está buscando sus gafas. Lo que hemos añadido no es una descripción más completa de su conducta, sino una inferencia sobre las variables que la causan. Esto es así. Aunque preguntemos qué hace y él responda, busco mis gafas. Esto no es una descripción más completa de la conducta, sino de sus variables. Las variables en la actuación, y rescatando el párrafo anterior, lo que el actor imita del personaje debe ser producido
producto de su capacidad de observación y análisis del entorno social, político y de lo cotidiano. Esta información debe ser transformada en acciones que denoten la conducta del personaje, o más bien de las variables de las cuales su conducta es una función, y las tenemos aquí: la personalidad, la conducta, la actitud y la madurez emotiva. Esta imitación es más compleja que la realizada en lo cotidiano, ya que lleva a cabo en una representación, se lleva a cabo frente a espectadores y en un proceso ficcional. Es producto del estudio y análisis de un texto dramático escrito en diálogos y con indicaciones escénicas. No hay, por lo tanto, descripciones específicas o material nítido para crear el personaje. Es compleja la imitación del personaje o máscara porque exige transmitir en signos visuales, corporales, la conducta, las costumbres, las actitudes, la manera de hablar, los movimientos, los ritmos, dejando ver el carácter y el temperamento. Como nos dice César Oliva, podríamos decir que la máscara opera la transmutación del actor en personaje, o mejor dicho, la ocultación de los rasgos que individualizan al actor, a fin de que éste deje de manifiesto los rasgos del personaje reflejados en la máscara. La tipología, hay que hablar de ella porque para hablar de la tipología es cómo podemos estudiarla para imitarla. Y la tipología en la psicología está dedicada al estudio de los distintos tipos de la morfología humana en relación con sus funciones. La tipología son sistemas de clasificación de la personalidad de los individuos que se basan en un número pequeño de características. Sobre la tipología de la personalidad ya hablamos en páginas anteriores, donde vimos 4 puntos básicos para su clasificación. Tenemos la constitución física, donde el correcto desarrollo corporal permite la construcción para que el personaje funcione. Y también de esto se basan técnicas que se han desarrollado, como la biomecánica, con Meyerhold y con Barba. Tenemos el temperamento. Este va más allá de la naturaleza emocional. El temperamento sería la parte emotiva de la personalidad. Tenemos la inteligencia, que es esta capacidad que tenemos de resolver los problemas y adaptarnos al continuo cambio de todo nuestro entorno. Y el carácter, que determina nuestra forma de actuar, de comportarnos de una manera constante. Hay que considerar estos 4 puntos cuando construimos a nuestro personaje. También a la hora de analizar el texto es necesario tenerlos en cuenta. Hay que tener en cuenta todo lo visto y señalado aquí: la personalidad, el carácter, la tipología, los arquetipos, los estereotipos, la actitud, el temperamento, la imitación, las emociones. Todos estos rasgos son sutiles, pero son las pequeñas información que nos da el dramaturgo para poder construir nuestro personaje. Y recordemos, hay que tenerlos en cuenta para poderlos encontrar y buscar y sacar la información que nos conviene para crear nuestro personaje. Espero que esta información, que este pequeño síntesis sea de su interés. Si quieren, pueden acercarse al texto, está en las librerías, y les agradezco mucho. También aquí les dejo parte de la bibliografía manejada dentro de esta investigación y otros libros a los cuales he consultado en diferentes investigaciones para que puedan acercarse a ellos. Les agradezco mucho. Espero vernos pronto y poder compartir opiniones sobre esta información. Hasta pronto.